Yo siempre le doy gracias a Dios por la hija que me dio, porque ella me tuvo mucho que perdonar, me tuvo que perdonar. Y lo hizo confiando en que el Señor la mandaba a perdonar. Entonces hay una restauración familiar que claro, falta mucho todavía para que seamos, a lo mejor lleguemos a ser como el varón perfecto, pero sí Dios constantemente está puliendo nuestros corazones, porque ella me tuvo que perdonar. Hola, hola, ¿cómo están todos? Estamos aquí en otro episodio más de Ve y Cuenta Podcast. Estamos muy contentos porque en esta ocasión tenemos una hermana invitada que es Daniela Ilavaca. ¿Cómo estás, Daniela? Hola Gerardo, bien, gracias. Qué bueno. Adiós, bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, te damos las gracias por aceptar la invitación, ¿cierto? De testificar, de poder contar, ¿cierto?, las maravillas que el Señor está haciendo en nuestras vidas, y qué mejor que hacerlo a través de nuestro testimonio, de nuestra vida. Así que eres una valiente. Gracias. Bueno, para conocerte un poco, cuéntanos de dónde eres, si eres de aquí de Santiago, de otra comuna, tu familia. Sí, mi nombre es Daniela Ilavaca, como tú lo dijiste, y yo tengo dos hijas, una de 23 y otra de 12, Ya. Sofía y Trini. Vivo acá en Santiago, en la comuna de Macul, y me congrego en Cristo tu única esperanza. Excelente, excelente lugar. Oye, Dani, ¿y siempre de acá de Santiago? ¿O? Sí, Ya. siempre. Toda la vida, santiaguina, Sí, igual que nosotros. santiaguina. Qué bueno. Bueno, estábamos conversando un poco antes de preparar todo esto, y tú me mencionabas que querías hacer una pequeña descripción, porque yo siempre le pregunto a las personas cómo era tu vida antes de conocer a Cristo, ¿cierto? Que es muy importante para saber el cambio que Él hizo en nosotros. Y tú me dijiste que tenías algo para leer porque tú consideras que es muy importante que tú lo preparaste para que la gente pueda escucharlo. Así que te vamos a dar la oportunidad para que lo puedas contar como tú quieras con esas palabras. Sí, bueno, para partir, siempre yo creo que una frase importante que marca mucho mi vida es que yo seguía adelante por fuera, pero por dentro estaba totalmente rota. Entonces, antes de conocer a Jesús, siempre era una persona que quería como demostrar que yo podía hacer las cosas, que podía seguir adelante contra todo pronóstico, contra todo tormenta, lo que viniera. Entonces siempre una frase que me caracteriza era que yo seguía por fuera adelante, pero por dentro estaba muy rota. Entonces nacer desde pequeña en un contexto familiar difícil es complicado, porque finalmente antes de conocer realmente a Jesús, mi vida, y creo que también la de mi familia, estaba marcada por el dolor, por la desilusión, por muchos conflictos familiares, por familiar, confusión, y también por una búsqueda constante de ser aceptada en un lugar donde uno no pertenece. Claro. Entonces, nacer en ese contexto familiar es difícil, es complicado, es complejo, y trae dificultades a lo largo del crecimiento, de la vida y todo eso. ¿Todo eso te llevaba de repente a refugiarte en otras cosas? Sí, efectivamente, a los 11 años tuve mi primer contacto con las drogas, para escapar de ese mundo en el que esa realidad. Y desde ahí el consumo se volvió parte de mi vida por muchos años. De hecho, yo dejé de consumir casi a los 30 años. Wow. Comencé a los 11 años y dejé de consumir droga a los 30 años. Eso se transformó dentro de mí como algo natural, algo para escapar de la realidad, algo que transformaba en realidad todo lo que yo sentía por dentro. ¿Y también, Dani, había familia que también estaba con ese problema, o era parte también del contexto donde de los familiares o las amistades con las que tenías tú cuando chiquitita?
Claro, efectivamente eso te lleva a refugiarte en amigos, amistades y dentro de la familia disfuncional que había, igual habían problemas, pues, problemas de adicciones, de alcoholismo, de relaciones tóxicas, dañinas. Era un círculo que te obligaba a tener un corazón endurecido. Claro. Sí, porque, bueno, eso es importante lo que tú dices. A mí también me pasó que uno intenta de repente los problemas, uno no sabe a quién acudir, uno está ahí, quizás las amistades por un momento te distienden y en todo eso que uno está un poco débil, ahí es donde uno le ofrecen cosas, que no, a veces no siempre es droga, pero de repente puede ser quizás malas amistades o que te alejan de la familia. Entonces es muy importante lo que tú mencionas porque... a esa edad que tenemos ahora tanta juventud que está pasando, que también ve las redes, que también ve los programas como el que hacemos nosotros, que es súper importante que nos refugiamos. Claro, no, efectivamente, o sea, buscar fuera de tu casa, buscar fuera de tu círculo seguro, buscar fuera de quizás las personas que realmente te pueden ayudar, es totalmente malo. No lo hagan, ¿no? Sí. O sea, no, nadie lo tiene que hacer. No lo tenemos que hacer. Pero es verdad que también lo que dices tú cuesta harto, porque de verdad que se te endurece el corazón cuando tú buscas refugio en otras cosas, fuera del hogar, fuera de tu círculo seguro. A lo mejor podríamos buscar ayuda quizá en alguien que realmente nos guíe por buenos pasos, no por malos pasos. Y de hecho Chile también es un país donde las estadísticas son bastante altas en tema del inicio de consumo de drogas. Claro, porque tú sabes harto de eso, aprovechando que después nos va a contar un poco, porque ahora está estudiando trabajo social. Sí, y soy terapeuta en adicciones y alcoholismo también. Bueno, ahí más adelante nos va a contar un poquito de eso, que es bien interesante. Sí. Bueno, ¿y en qué momento fue que Daniela conoce a Cristo? ¿En qué momento se llegó ese momento donde conociste al Señor? La verdad es que eso fue un proceso, no fue algo instantáneo. Como otras veces personas yo he escuchado que dicen, no, yo conocí a Cristo y en verdad ese día Dios me habló y ahí yo me convertí. Claro. No, lo mío fue un proceso. Fue algo progresivo. Ya. Primero yo estaba con mi pareja, ¿cierto? Consumíamos droga. Y yo en un momento estaba consumiendo droga y Dios me habló. Pero yo en ese momento no sabía que era Dios. Ya no sabía que era algo extraño estaba pasando en mí. Claro. Yo ese día estaba mirando por la ventana en mi casa, yo vivía en un piso 12 en la comuna de Santiago Centro, entonces estaba mirando todo Santiago, fumando marihuana en el balcón de mi casa y de pronto sentí algo que habló directamente a mi corazón y las palabras fueron claras, fueron firmes, fueron algo que traspasó todos los límites, o sea... Yo empecé a llorar al escuchar eso en mi corazón, que me decía que yo era su hija, que él me amaba, que tenía planes mayores para mí, que eso no era lo que él quería para mí. Entonces, cuando yo escuché eso y lo sentí en mi corazón, yo no sabía que era el Espíritu Santo que me estaba hablando, ni que era Dios que podía hablarme, no con una voz audible, sino con una convicción en mi corazón. Entonces, eso fue lo primero que me pasó. Pero posterior a eso también, si bien no recuerdo una fecha exacta, yo trataba de buscar una iglesia, pero no encontraba un lugar donde pudiera sentirme a gusto o donde quizá alguien me pudiese explicar qué era lo que realmente a mí me estaba pasando. Claro. Entonces, en esa búsqueda... yo crucé un día Alameda y llegué a Bendecidos para Bendecir, que fue mi primera iglesia. Y ahí empecé a asistir esporádicamente cuando quería, en realidad. ¿Fue sola así que...? Sí, sola crucé, busqué una iglesia, llegué y empecé a asistir, pero no iba constantemente. Y en esa búsqueda, cuando yo empecé a recibir palabra,
de la que predicaba el pastor Josué Muñoz en ese tiempo, me empezaron a pasar muchas cosas. Ya. Y entre esas cosas fue un día que yo quería juntarme con una amiga, dejar a mi hija encargada a la Trini, porque ahí Sofía no nacía, y salir, volver atrás, ir, juntarnos, tomarnos un trago, qué sé yo, y poder disfrutar del momento, de la tarde. Claro. ¿Y qué pasó? Que mi papá no llegaba nunca, y yo caí en un sueño profundo. Y en ese sueño profundo escucho nuevamente esa voz que me habla y me dice 2 de Timoteo 4:5. Así, audible. Audible. Wow. Y yo me despierto y digo, ¿pero cómo? Son las 5 de la mañana. No salí, dejé a mi amiga plantada, mi papá no llegó, me levanto y en esa búsqueda de ir y buscar una Biblia rápidamente para saber qué decía ese versículo, decía, tú sé sobrio, soporta las aflicciones y haz tu obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y no se te olvidó nunca. Nunca más se me olvidó, nunca Wow, más se me olvidó, porque impresionante. ese fue mi encuentro ya con Dios, donde yo empecé a conocer a ese Padre, a ese Dios amoroso, al que estaba buscándome, porque Él me estaba buscando. No era yo que dije, ya voy a ir a buscar una iglesia o voy a incorporarme en una congregación no fui yo quien... Claro. Ahí se cumple lo que... Muy, muy interesante tu testimonio. Ahí se cumple lo que dice la palabra cuando nos dice que Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Y es súper fuerte porque a uno le cuesta entenderlo, pero en historias como la que tú nos cuentas, uno puede ver que Dios te estaba buscando. Y eso yo creo que es el mensaje para todas las personas. Sí, de todas maneras, siempre Dios tiene la intención de encontrarse con nosotros. Y eso es tan difícil de entender porque quizás a lo mejor no todos podemos llegar a entender que Él es quien nos escogió. Claro. Que Él es quien nos busca. Y desde un principio, cuando yo estaba pensando en la invitación que ustedes me hicieron, recordaba esos momentos que claro. Fue Él quien me escogió. Él me buscó, Él interrumpió mi vida. Vino y la interrumpió así de golpe y dijo, yo quiero estar contigo. Quiero buscarte. Quiero que tú me conozcas. Y ahí, bueno, empezaste... Ya después, ya estaba asistiendo, entonces después que te pasó este episodio, ¿cierto? ¿Seguiste cómo alimentabas tu fe ahí? ¿Qué pasó contigo después de ese encuentro con el Señor? Aquí, la verdad es que después de esa experiencia, me comenzaron a suceder muchas cosas que confirmaban que Dios me estaba buscando. Ya. Y que Él realmente quería algo conmigo, que fuera personal, una relación personal. Que ya no era una idea de que Dios existe, como la tenía en un inicio antes de conocer a Jesús. Pero ahí fue cuando me empezaron a suceder muchas más cosas que me seguían confirmando que Dios me estaba buscando. Lo que pasa es que ahí Dios me estaba confirmando que Él realmente me estaba llamando a ser sobria, a resistir el proceso. Una palabra, pero fue una palabra directa al corazón. Sí. Y fue en donde yo también tenía que decidir. Claro. Tenía que decidir si yo iba a volver atrás o iba a resistir lo que Dios quería hacer conmigo para formar mi corazón. Claro. Porque en el fondo eso era, que Él quería formar mi corazón, quitar ese corazón de piedra que había nacido desde que crecí en el contexto familiar, desde que decidí hacer, por ejemplo, las cosas que hice. Consumir drogas, salir de la casa a una temprana edad, un montón de cosas. Bueno, como te decía, todas estas experiencias estaban preparando mi corazón porque Dios ya estaba obrando en mi vida. Y también Él estaba queriendo sacar la hojarasca que había de ese corazón endurecido que uno tenía. Y por eso yo siempre digo, no fue magia, fue gracia. Claro. No fue de golpe, fue un proceso. Y ese proceso hizo que poco a poco Dios fuera trabajando dentro de mí y dentro de mi corazón.
Sí, eso es importante. Ahora estamos en una generación que es todo instantáneo. Entonces, a la gente yo siento que huye de los procesos. Que no es que solamente tú le digas Dios, Él va a venir a tu encuentro, pero uno tiene que estar dispuesto a eso que dices tú. ¿Qué cosas fueron cambiando dentro de ti, en tu carácter, en tus hábitos? Dios es un Dios de orden. Y este Dios de orden, yo creo que a pesar de que siempre yo creo, no quiero decir Dios ya me cambió, porque creo que nunca estamos exentos de los procesos, Claro. no estamos exentos de vivir algo nuevo, no estamos exentos de quizás pasar por algún proceso, ya sea bueno o malo. Pero Dios ha ido cambiando muchas cosas en mí, partiendo por los hábitos de fumar marihuana, quizás de tener una línea que venía siguiendo lo de nuestros antepasados, que se fue cortando, que yo fui teniendo que ser valiente en algún momento y decir, no, yo no quiero esto para mis hijas, Claro, no quiero esto para mi familia. Eso fue clave lo que dijiste, del tema de los antepasados, de los padres. Cuando llega a Cristo, uno, si toma la decisión, uno acorta eso. Sí. Y sobre todo, como partiste diciendo que eras mamá y tuviste que tomar la decisión para que esas luchas no fueran las de ella. Exactamente, y hay una decisión tan importante en mi vida que yo recuerdo que tuve que tomar, que fue, dije, yo no voy a ser igual a mis padres, no voy a ser igual a mis papás, yo decido no ser igual a ellos. En cuanto a toda esa cultura familiar que no me pertenecía, porque no era lo que decía la palabra también, porque la palabra decía que éramos escogidos, que éramos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que éramos hijos, que teníamos entrada gratuita ante Él. Entonces, yo no quería ser como mis papás, no quería volver atrás. Si yo había decidido cambiar mi vida, yo quería mantenerme en esa línea, me costase lo que me costase. Claro. Y de hecho hubieron muchas cosas que yo hice en medio de ese proceso. Ya. Regalé todo una vez porque no quería tener nada antiguo en mi casa. Regalé toda mi ropa una vez también. Dije, yo nunca más me voy a vestir con esta ropa. ¿Qué significaba cosas que había Que pasado? significaba que era ir a la disco, que era consumir droga, que era andar quizás como la gente del mundo, Sí. ¿me entendí? Sí, no, es importante porque el desapego es clave para tener nuevos hábitos y dejar que la obra de Cristo empiece realmente a hacer un trabajo en nosotros, es lo que tú cuentas. Claro, o sea, las emociones son súper difíciles de manejar en todos estos procesos porque uno como mujer también es emocional, pues entonces, no lo quiero. Pero yo dije, no, yo tengo que no ser emocional, yo tengo que ser radical en mi vida. Y si hay algo que yo quiero aprender en todo este proceso, le decía yo a Dios, es que tú me hagas con un corazón sano y un corazón radical, que mi sí sea sí, que mi no sea no. Eso era lo que yo quería, lo que yo siempre le pido al Señor y hasta ahora, Señor, crea en nosotros un corazón limpio, que tengamos un corazón sano y que sea radical, pues. Claro. Que seamos valientes en eso, que no nos dejemos llevar por lo que los demás hacen o dicen. Exactamente, que tengamos la convicción de la palabra. Y bueno, y ya en todo este proceso, ya después, ¿cómo alimentabas tu fe aparte de la iglesia? ¿Tenías contacto con la palabra? ¿Como tu hábito ya más cristiano, se podría decir? Claro, si bien yo en un inicio no sabía cómo hacerlo, pero siempre le pedía a Dios que me enseñara. Ya. Y me pasaba algo muy particular, que en ese pedir Dios respondía. Entonces me levantaba a las 3, a las 6, a las 9 de la mañana, leía la palabra, buscaba qué estudiar, me compraba Biblias. Tengo, si tuviera en mi casa, Biblias nos faltan. Ya. Biblias nos faltan. Y trataba de siempre estar predicando el Evangelio también, aunque quizás en ese momento no estaba tan 100% preparada, pero siempre quería entregar lo que Dios me daba. O sea, Él me entregaba a mí y yo trataba de entregar automáticamente eso.
Si podía orar por alguien, lo hacía. Si podía ministrar a una persona, lo hacía. Me consagraba, ayunaba. Y bueno, hasta el día de hoy también uno trata de alimentar su fe en una relación con el Señor. Sí. No solo de ir a una congregación y recibir palabra, porque yo creo, y soy de las personas que creo, que el aceite, el mejor aceite está en tu casa, en la intimidad, cuando tú oras, cerrando tu puerta. Correcto. Lo otro ya es añadidura, porque tenemos, por gracias a Dios, una persona que nos ministra a través de la palabra, nos entrega palabra todos los domingos, todos los jueves, los martes y todo eso, pero yo creo que el mejor aceite está cuando tú estás solo con Dios, cuando Él te habla a tu vida, a tu corazón, cuando Él te corrige, cuando Él te dice, mira, ¿sabes qué, hija? A mí no me gusta esto de ti, a través de su palabra. O me gusta esto de ti, sigue adelante. Claro. Así yo creo que el mejor alimento para nuestra fe es ese, tener una relación con Dios. Nunca dejar de orar, nunca dejar de buscar, mientras pueda ser hallado, dice la palabra, porque el día en que venga ya... Sí, no reflexionaba ahí en lo que tú decías y es tan importante tener esa claridad que tiene que ser una relación. Sí. Tiene que ser una relación para que haya un cambio, un proceso. Nosotros hemos tenido en el programa otras personas que también coinciden en eso, que son procesos que Dios te lleva. Y bueno, ahora podemos ver en la actualidad, yo sé un poquito de ti, pero que le cuenta a la gente que, bueno, esa fe también fue traspasada a tus hijas. ¿Tus hijas van contigo a la iglesia? Sí, gracias a Dios, cuando yo empecé a romper, bueno, mi hija mayor no fue al tiro, ya. Porque igual tener una vida de adicciones o de malos hábitos no hace que tu hija te crea, claro, que exacto. te crea o que te diga, no sé, sí, mi mamá cambió, feliz de la vida y que claro. todo funcione perfecto. Sino que yo siempre le doy gracias a Dios por la hija que me dio, porque ella me tuvo mucho que perdonar. Me tuvo que perdonar. Y lo hizo confiando en que el Señor la mandaba a perdonar. Entonces hay una restauración familiar que, claro, falta mucho todavía para que seamos, a lo mejor lleguemos a ser como el varón perfecto, pero sí Dios constantemente está puliendo nuestros corazones, porque ella me tuvo que perdonar. Y ese perdón yo le doy gracias a Dios que fue genuino, porque mi hija ahora sirve a Cristo. Claro que pasaron algunos años, pero ella sirve a Cristo. A ella le tocó vivir lo más duro de tu proceso. A la mayor sí. La chica no tiene idea porque no sabe ni siquiera nada. Ella vive su mundo, pero la grande, la Trini, sí tuvo que pasar momentos muy duros y ver muchas cosas que quizás a lo mejor no tendría que haber visto. Exacto. Pero gracias a Dios ella me perdonó y ahora servimos las tres juntas. Ay, qué glorioso, qué maravilloso esa obra que hizo, porque tantas, lo que más destruye, una de las cosas por las que he escuchado y he sabido por gente que lo ha pasado, que destruye la droga es la familia, que causa ese rencor y que, claro, como dices tú, no les creen, cuando intentas cambiar no les creen. Entonces que Cristo haya hecho esa obra para que tú digas hoy que tu hija te dio un perdón genuino, habla de la obra de Cristo, en ella, en ti. Y que claro, y que gloria a Dios que la más pequeñita no se enfrentó a esas cosas, que su corazón está más sano. Pero súper importante eso que mencionas. Sí, y siempre lo contamos, la gente no entiende por qué somos amigas. Pero siempre decimos que Dios fue bueno con nosotras, fue muy bueno con nosotras. Él interrumpió nuestra familia, pero también la restauró. Porque junto con esa interrupción que Él hizo en nosotros, no fue una interrupción para cambiar todo y dejarlo todo así, sino que Él interrumpió, pero poco a poco fue restaurando nuestra familia, nuestra relación, y fuimos entendiendo el propósito que el Señor tenía con nosotras. Entonces, donde quiera que vamos, siempre estamos juntas. Igual en algún momento va a lo mejor Dios tratar con cada una, pero en este tiempo el Señor nos ha afirmado y nos ha reconfirmado que
para este tiempo Él nos llamó como familia, como la familia y la vaca, como yo y mis hijas. Y que dentro de eso Él va a hacer después todo lo que tenga que hacer. Pero para este tiempo Él nos llamó como sus hijas y nos ha mostrado su amor, su fidelidad, su bondad, nos ha mostrado su provisión como hijas de Dios y restauradas, donde podemos ir y estar en un acuerdo. Exacto. Para poder hacer algo para Cristo. Sí, correcto. Y bueno, delante mencionaba algunos datos por ahí de lo que tú sabías acerca de esto, que me imagino eso te llevó, lo que pasaste te llevó a estudiar también el trabajo social, las terapias, fue parte de lo que tú... ¿Cómo fue la motivación para poder estudiar eso? Bueno, fue bien loco porque tengo una amiga que me inscribió y me ayudó con el tema de la gratuidad cuando yo no podía hacerlo porque trabajaba en el Banco BCI, o sea, mi sueldo no me daba para poder estudiar gratis. Para estudiar gratis. Entiendo, yo ganaba bien en ese tiempo. Estaba muy bien acomodada en un puesto de trabajo donde me iba bien. Pero en esas cosas de Dios, una amiga me inscribió y me ayudó y me dijo, te ganaste la gratuidad. Y yo inesperadamente, me dijo, revisa la pila porque vas a ver si te la ganaste o no, y ahí te la ganaste, listo. Y yo dije, bueno, pero ¿para qué esto? Claro. Entonces, oré al Señor. Y el Señor me dijo que fuera a un instituto profesional que se llama ENAC. Y que ahí yo iba a saber qué carrera iba a estudiar. Y cuando llegué, sin querer la chica me empieza a mostrar las carreras y yo decía, no, esta no es, parvularia no es, técnico en enfermería no es, técnico en no sé qué tampoco. Y la verdad es que de repente me dice, ¿sabes que queda una carrera que es nueva en nuestro instituto? No lleva ni 1 ni 2 años, creo que llevaba. Me dice, es técnico en rehabilitación de adicciones y alcoholismo. Y el Espíritu Santo me dice, esa es. Y ahí yo dije, ya, pero ¿para qué voy a estudiar esto? Si yo ya sé que pasé por varias cosas, pero igual... no sé, no será, como igual con la duda de no equivocarse y de entender también que era Dios quien me estaba diciendo que lo hiciera. Y ahí fue cuando yo me llevé ese papel a mi casa, volví a orar al Señor y el Señor me dijo, sí, esto es lo que yo quiero para traer sanidad a tu vida. Porque igual yo he ejercido como terapeuta en adicciones, pero no es a lo que me dedico. Entonces... fue para traer aún mayor sanidad a mi corazón. Como yo te decía, ese corazón endurecido, ese corazón que no podía entender muchas cosas, sino que Dios ahí trató conmigo muchas áreas que yo nunca, si no hubiese estudiado, habría podido descubrir. Adquiriste el conocimiento. Sí, adquirí el conocimiento, el por qué pasaban las cosas, por qué yo tenía que sanarme, por qué yo tenía que sacar eso de mi corazón que no me permitía seguir adelante, el estancamiento que teníamos, los círculos viciosos y muchas más decisiones que tuve que tomar en ese momento, pero ahí yo descubrí. Y pude continuar mi estudio y hacer trabajo social, que es lo que estoy estudiando ahora, para complementar y poder en un futuro quizás servirle a Dios en esa área, en el área social. Sí, es importante y se necesita tanto. Y no solo por lo que tú pasaste, la gente que está en ese proceso, sino que en muchas áreas de la sociedad. Y yo creo que algo muy relacionado con la compasión al más débil, ¿cierto? Con el poder entender qué es lo que necesita la gente. Y eso es una de las cosas que Cristo nos llamó a ser entendidos en los tiempos. Entonces yo veo que Dios hizo eso en ti, que te dirigió para que seas entendida, qué es lo que tenías que hacer, a quién tenías que ayudar, y eso es parte de tu llamado. Entonces creo que es súper importante porque mucha gente a lo mejor está escuchando, está viendo, dice que voy a estudiar, sobre todo ahora que estamos en esta época, estamos en enero y la gente está decidiendo, así que gracias por compartirlo. Y bueno, ¿y qué
como ya para ir un poco concluyendo, ¿qué es lo que tú le dirías a las personas que quizás están viendo, escuchando esto y están ahora pasando por eso? ¿Tienen algún familiar a lo mejor en esta situación? Bueno, eso sí, también, como te había dicho, lo había anotado un poquito, ¿sí? Porque hay algo tan importante que decir. Si bien yo he mencionado varias veces que Dios ha hecho muchas cosas en mi vida, si pudiera quizás anotar todos los milagros que Él hizo desde el día 1 que Él tuvo un encuentro conmigo hasta hoy día, han sido muchos milagros. Pero una de las cosas que yo fui entendiendo en todo este proceso fue que sí, Dios me llamó a hablarle a esas personas que puedan estar pasando por algún momento o que puedan quizás sentirse como yo en algún momento me sentí, vacía, sola, rechazada o un montón de cosas. Y si están escuchando en este momento este testimonio o se sienten como yo me sentí o se sienten identificados con alguna parte de lo que nosotros hemos podido conversar ahora, de verdad que uno quiere decirle algo de corazón, y eso es que Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti, eso es real. Dios no te soltó ni te va a soltar, y Dios no terminó contigo. Y esas 3 palabras fueron las que han sostenido mi vida de la mano de Dios, que han sostenido mi vida hasta ahora, hasta el día de hoy, porque yo he entendido que Él no me soltó, que no se ha olvidado de mí, que Él no me ha dejado sola, que ha estado siempre conmigo. Y no importa cuán lejos crean las personas que puedan estar viendo esto que están de Dios, sino que quizás también han tomado decisiones equivocadas o se han equivocado, viven bajo la culpa, bajo el rechazo, bajo el miedo, bajo la ansiedad, lo que sea que ellos estén pasando. Nunca el amor de Dios va a dejar de ser sobre sus vidas. Nunca Él los va a dejar, nunca Él va a dejar de estar con ustedes. Así como yo conocí a Dios en medio de mi proceso cuando no estaba bien, y aún cuando yo estaba rota, confundida y atrapada en hábitos que me destruían, eso me enseñó que la gracia de Dios no espera que cambiemos para Él amarnos a nosotros, sino que su amor es el que nos transforma. Eso me ha enseñado a mí a hablarle a la gente sobre eso, a decir que el amor de Dios es quien transforma las vidas, que cuando uno entiende de que Él va tomándote de a poco, no instantáneamente, porque muchas veces yo he escuchado que las personas dicen instantáneo, no, yo creo que Dios venga y haga la obra en mí, claro, de una vez, no, sino que decirle a esas personas que esto es de a poco, que es un proceso, que cuando Dios toca tu corazón, empieza un proceso que poco a poco se va a ir transformando por el amor que Él siente por nosotros. Entonces, si alguien de ahí está escuchando que se siente, como dije, amargada, que se siente rechazada, con ansiedad, si están viviendo crisis de pánico, si es que están a lo mejor solas en este momento o su pareja los dejó, no, hay una esperanza, y esa esperanza es Cristo, es encontrarte con Él y oír su voz en medio del proceso, en medio de ese dolor que puedan estar sintiendo o de eso que ellos están viviendo, tratar de oír la voz de Dios, oír esa voz que, como me habló a mí y me dijo que yo era su hija, también ellos son sus hijos. Y hay una esperanza para ellos. Al final de todo ese túnel, hay una luz que tiene que resplandecer sobre su rostro. Hay una esperanza. Hay un lugar donde ellos van a poder refugiarse, y eso es en los brazos de Cristo, en el amor de Cristo. Sí, bueno, ahí no hay nada que agregar. Creo que ha sido muy honesta, que Dios ha guiado esta conversación, y hay muchos detalles que sé que van a tocar corazones, que sé que, porque esto va a seguir corriendo hasta donde Dios lo permita. Y bueno, te quiero dar las gracias por habernos acompañado. Ha sido una bendición para nosotros, que te hemos aprendido a conocer también como familia, y de verdad ver lo que Dios ha hecho contigo, con tu familia, es digno de testificar. Y también quiero, así como tú te atreviste a animar a todas las personas que nos ven, que se animen, que tú puedes ser el próximo que puede estar sentado acá, y como decía Daniela, no esperar a lo mejor tener tanto conocimiento, que eso fue clave, que lo dijiste al principio, para llegar y poder contar lo que Dios ha hecho en nosotros.
Así que muchas gracias, Daniela, que el Señor te bendiga y que siga haciendo obra en ti. Gracias a ustedes por la invitación. Que Dios les bendiga. Amén.